de Cristo a todos los que están en sintonía de su programa Reflexiones Bíblicas. Yo soy Dina y para mí es una gran bendición compartir esta serie titulada Aprendiendo de Jesús. Hoy con el tema La humildad de Jesús. La humildad implica que reconozcamos nuestra propia pequeñez ante el misterio de la vida. Es aceptar la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos y someternos a la voluntad de Dios, la cual es apreciada como buena, agradable y perfecta. La humildad es reconocer nuestra limitación humana, reconocer que somos polvo y que al polvo vamos a regresar, y reconocer que somos débiles y estamos llenos de errores, pero que necesitamos que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo, como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Señor Jesucristo, ponemos nuestro ser completamente rendido a ti, para que hagas de nosotros una tierra fértil, donde tu palabra, que es la semilla, pueda dar el fruto de bendición para cada uno de nosotros en el tiempo correcto y conforme tu voluntad. Amén. Como seres humanos es difícil ser humilde porque tenemos muchos deseos, tenemos muchos anhelos en nuestro corazón y solamente pensamos en nuestro yo. Pero hoy te tengo una buena noticia. La humildad se puede aprender y la vamos a demostrar con nuestros actos. Pero sobre todo la humildad se trata de que tengamos un corazón limpio de toda maldad. Un corazón limpio de la envidia, del rencor, del resentimiento, de toda herida y dolor que quiera en nosotros provocarnos, vengarnos. Tener limpio nuestro corazón de cualquier raíz de amargura. Permitirle a Dios que Él nos limpie, que Él nos transforme, que Él sane nuestro corazón, para que entonces nosotros podamos autoexaminarnos todos los días y ver esa gran viga que hay en nuestros ojos antes de ver la paja en el ojo de nuestro hermano. Y para ser siervos aprobados delante de Dios, para poderle servir con agrado, para poderle servir con excelencia, pero también para poder dar ese servicio a nuestro prójimo, aplicando el mandamiento que es amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas, pero también amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La humildad significa rendirnos completamente a Dios, despojarnos del yo y que sea Jesucristo el que viva en nosotros, que Él sea el que nos enseñe y nos ayude a ver con sus ojos y a sentir con su corazón, para que podamos amar a nuestro prójimo y servirle con misericordia y con respeto. En Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto significa que Jesús era Dios mismo, como dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo. Estaba hablando de que Jesús existía aún antes de toda la creación, que Jesús estaba ahí cuando todo fue creado, porque en el principio Jesús era el Verbo, porque Jesús era Dios mismo. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dios mismo tomó la forma de hombre para salvar a la humanidad, porque nos amaba, porque nos ama con gran pasión.
Y era necesario que Él tomara esta condición de hombre para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación por el pecado. Él, tomando esta condición de hombre, se humilló a sí mismo. Siendo Él Dios, no se aferró a hacerlo por amor a cada uno de nosotros. Este hombre era Jesús. Y en su caminar en la tierra, Él se alejó en todo momento de la fama, se alejó de la fortuna, se alejó del poder, porque Él sabía que tenía un propósito que debía de cumplir en esta tierra. Él, como hombre, pudo haber tenido deseos como todo ser humano. Pudo haber pensado en el yo. Sin embargo, Él siempre estaba fortalecido porque se mantenía en constante oración y en su corazón tenía misericordia y amor por toda la humanidad. Y Él sabía que si Él cedía a las tentaciones y que si Él cedía quizás a los deseos del ser humano, entonces el plan perfecto no podía cumplirse y nosotros hubiéramos estado condenados por el pecado. En Mateo capítulo 4 vemos cuando Jesús fue tentado en el desierto. Dice que las tentaciones vienen por nuestra propia concupiscencia y vemos que aquí Jesús era un hombre y en ese momento él había estado en ayuno por 40 días y no había comido. Significa que como su cuerpo humano tenía hambre. Y por eso el tentador dijo, le voy a decir que convierta esta piedra en pan. Sin embargo, Jesús con sabiduría y con humildad dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. El tentador también le dijo, si tú te arrodillas delante de mí, yo te daré todos estos reinos. Pero Jesús fue humilde. Él sabía que Él era el creador y el dueño de todo el universo. Él podía mostrar su poder y gobernar todo el mundo. Sin embargo, la humildad de Jesús fue tan grande por amor a cada uno de nosotros. También cuando el tentador le dice, tírate de esta peña y que ángeles vengan a recibirte. Vemos la humildad de Jesús nuevamente, porque Él no solamente habló con sabiduría y con la palabra de Dios, sino que también hubo humildad en su corazón. Porque Él no dijo al tentador, te voy a mostrar mi poder, te voy a demostrar quién soy yo y voy a mandar esos ángeles y me voy a tirar de aquí. Vemos la sabiduría de Dios en Jesús y vemos que también aplica la humildad que hay en su corazón por amor y misericordia a cada uno de nosotros, porque Jesús tenía un corazón limpio de toda maldad. En Mateo capítulo 26, versículo 39, dice que Él se adelantó a orar y que inclinó su rostro y empezó a clamar. Y decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Vemos a Jesús como un ser humano en el cual tuvo temor y tuvo miedo a morir a la cruz por cada uno de nosotros, pero su amor por la humanidad era tan grande que Él dijo, acepto tu voluntad y no la mía. Vemos la obediencia y la humildad de Jesús y el amor que Él sentía por todos nosotros. En su ministerio, Jesús hizo muchos milagros y la gente dice que lo seguía porque estaban necesitados a que fueran sanados, estaban necesitados a un milagro en su vida. Pero el propósito mayor de Jesús en la tierra era llevar una palabra de arrepentimiento, donde la persona pudiera entender que era necesario arrepentirse y que sus pecados se fueran perdonados para tener una vida eterna. A pesar del poder que Jesús tenía en la tierra, sabiendo que Él era el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, Él no se hizo de riquezas y por eso es que Él nos impulsa y nos dice que no hagamos riquezas aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros allá en el cielo, que tengamos nuestra mirada en la obra de Dios, que tengamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, porque lo que está aquí en la tierra se va a quedar aquí en la tierra. Jesús, vemos que Él tuvo una vida llena de humildad. Él no vivió como el rey David, que vivió en un gran palacio lleno de oro, lleno de plata, con grandes tesoros, que dice que sus asientos eran de oro. Sin embargo, Jesús no tuvo un asiento de oro. Jesús no tuvo un palacio como el rey Salomón. Jesús no gobernó como los demás reyes en grandes riquezas. Jesús fue humilde en todo tiempo. Y vemos en Mateo capítulo 8, versículo 20, que un escriba le dijo a Jesús,
te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vemos que Jesús fue humilde incluso al momento de vivir en esta tierra. El propósito de Jesús siempre fue llevar las buenas nuevas, llevar una palabra de arrepentimiento y de salvación. Una palabra donde las personas tuvieran una relación personal con Dios y vieran la salvación eterna. Jesús siempre tuvo compasión de las multitudes cuando Él los miraba y los veía como ovejas sin pastor. Los veía como ovejas perdidas que necesitaban un cuidado y necesitaban ser guiadas. Y Él miraba a la multitud con gran compasión y con gran misericordia. Y Jesús deseaba que toda esa multitud fuera perdonada, que esa multitud fuera entregada a su corazón y pudiera ser salva. Y por eso es que Jesús llama a sus 12 discípulos para continuar la obra aquí en la tierra. Pero también Jesús en un momento encontramos en Lucas capítulo 10, donde Jesús prepara a 70 discípulos y los envía de 2 en 2 a las ciudades y a los lugares donde él debía de ir. Pero les da una recomendación y les enseña aquí un acto de humildad. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primero saluden y digan paz sea a esta casa. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den. No se pasen de casa en casa. Vemos que Jesús les da aquí unas instrucciones a estos discípulos y les enseña sobre la humildad. Les dice en la casa donde lo reciban, coman lo que les den, sean agradecidos y coman lo que les den. No anden de casa en casa para ver en qué lugar los van a atender mejor. Quédense en una sola casa. Y les enseña entonces que ellos deben de ser servidores humildes y agradecidos. Y dice que estos discípulos cuando regresaron con Jesús, regresaron con gran gozo en su corazón, porque habían manifestado el poder que Jesús les había dado. Ellos habían visto el poder de Dios y ellos se sentían orgullosos, gozosos y felices, porque dice que hasta los demonios se les sujetaban. Y dice que le dijeron, Jesús, hasta los espíritus se nos sujetaban. Y Jesús les dijo, yo les he dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino que regocíjense de que su nombre está inscrito en el libro de los cielos. Vemos entonces que Jesús les dice, no se maravillen, no se sienten orgullosos, que su gozo no sea por el poder que yo les doy para que ustedes lleven la palabra. Que haya humildad en su corazón y que haya agradecimiento en su corazón. Y manténganse libres de la tentación y de caer en el mal. Porque puede ser que el poder que yo les dé orgullo en vez de darles humildad. Quería resaltar que lo más importante no era el poder que Dios les estaba dando, sino que era que ellos ya eran salvos y sus nombres estaban inscritos en el libro de los cielos. Vemos entonces que Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos sobre lo que era la humildad. Y Jesús sigue enseñando sobre la humildad y el amor al prójimo. En Juan capítulo 13, versículo 3, sabiendo que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vemos que Jesús les da una gran lección nuevamente a sus discípulos del servicio y la humildad. De decir que Él era el Dios Todopoderoso y que iba a regresar a su gran trono. Pero no por eso Él iba a dejar de ser humilde. Él les enseñó que Él era humilde y lavó los pies de sus discípulos. Y los lavó con amor, un corazón sincero y un corazón limpio. Y cuando Jesús resucita, también vemos aquí que en esta resurrección Jesús no dice, pues ahora que yo he vencido al mundo,
dense cuenta quién era yo verdaderamente. Y hoy yo les voy a mostrar mi grandeza y mi poder. Y voy a resucitar de una manera increíble en la cual todo el mundo se va a enterar de que yo resucité de una forma orgullosa. Al contrario, Jesús dice que resucitó y cuando se le apareció a María en Juan capítulo 20, del versículo 11 al 17, vemos que María llega al lugar y no encuentra a Jesús y empieza a llorar. Y ella escucha una voz que le dice, mujer, ¿y tú por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, cuando escucha esa voz, piensa que es el hortelano el que le está hablando. Y le dice, es que lloro porque se han llevado a mi Señor. Si tú lo has puesto en otro lugar, dime dónde lo has puesto para que yo vaya a verlo. Y cuando ella vuelve a escuchar su nombre y le dicen María, ella escucha y entiende que es Jesús, porque Jesús se le presenta de una manera humilde. También cuando Jesús se le presenta a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 13, dice que dos discípulos iban platicando en el camino de lo que había sucedido, cuando un hombre se aparece junto a ellos y empieza a caminar junto a ellos. Y el hombre le dice, ¿y ustedes por qué están tristes? Y los discípulos les dicen, pero tú eres el único que no se ha dado cuenta o que no sabe la gran noticia del que murió en la cruz y que ha resucitado. Y dice que al final del camino ellos iban hablando con Jesús, pero no se dieron cuenta que era Jesús. Y los discípulos lo invitaron a que se quedara a cenar. Y cuando llegó la hora de la cena, él se mostró como Jesús. Se reveló que era Jesús. Aún vemos la humildad de Jesús en la resurrección. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, revestidos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos ser siervos del Señor Jesucristo, si queremos ser obedientes a su palabra, si queremos darle la gloria y la honra en todo momento, podemos aprender a ser humildes. Debemos de despojarnos a nuestro yo y rendirnos a Él para que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Sobre todo decirle, limpia mi corazón. Y como Él nos enseñó a orar, pedirle que nos libre de caer en la tentación, que nos libre de caer en la murmuración, en la envidia, en el rencor, en la venganza, que nos libre de caer en todo lo malo y que nos libre de la maldad, de esa maldad que puede albergar un hogar en nuestro corazón. Decirle, limpia mi corazón, saca de mí todo lo malo y transfórmame y reina en mi corazón. Haz de mí lo que tú deseas hacer. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a cumplir tus mandamientos. Ayúdame a ver con tus ojos y a sentir con tu corazón. En Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesucristo, hoy te alabamos y te glorificamos. Hoy venimos delante de ti con corazones agradecidos por tu amor y tu misericordia, por tu salvación. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Limpia nuestro corazón y ayúdanos a aprender sobre la humildad. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no solamente a oidores. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a ser siervos humildes. Ayúdanos a servir con amor. Ayúdanos a ver con tus ojos y ayúdanos a amar con tu corazón. Límpianos y transfórmanos. Ayúdanos a entender que somos hombres imperfectos, llenos de errores y que necesitamos todos los días que limpie nuestro corazón y que nos enseñes
a ser humildes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.